Bien, tengan todos muy buen día. Vamos a iniciar un nuevo curso correspondiente al tema de geometría euclidiana, bueno, también conocido como la geometría plana. ¿Está bien? Hoy es nuestra primera clase. Vamos a abarcar lo que son las definiciones, el punto, la recta y segmentos. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNSA. Bueno, la geometría o plana, como les había anticipado. La manera de introducción, el nombre de euclidiana. ¿Por qué los decimos? Por el matemático, filósofo Euclides, ¿no? Quien se conoce que vivió hace unos 400 años antes de Cristo aproximadamente, no nos tienen datos exactos. Bueno, en sus 7 postulados definió al punto, la recta, triángulo, círculo y otras figuras geométricas en el plano, ¿no? En realidad, no es Euclides, digamos, el que ha eh, realizado la definición, ¿cómo se podría decir?, los principios de estas figuras, sino se le atribuye más bien el haber realizado una recopilación cronológica de varios estudios de diferentes matemáticos de la época, ¿ya? Los ha ordenado para tener un comprendimiento acorde, ¿ya? Y los cuales él los plasma en sus 13 libros, ¿no? En sus 3 libros están sus 7 postulados. Entonces, ese es el mérito de Euclides, ¿no? Haber recopilado, ordenado en forma cronológica y acorde a un buen comprendimiento, y por eso es que a la geometría plana se le denomina también como geometría euclidiana, ¿ya? Eh, Algunos autores también indican que la geometría plana es considerada parte de la euclidiana, o sea, la euclidiana hoy en día podemos ver que es un campo mucho más amplio, ¿ya? Ahora vamos a definir lo que es la geometría plana. Entonces, es la ciencia que se ocupa del estudio de los segmentos, ¿no?, de una recta, ángulos, triángulos, su clasificación, los elementos, propiedades, como también de los cuadriláteros, círculos, polígonos y la determinación de áreas planas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que a partir del punto vamos a ir generando gran parte de las figuras geométricas, ¿está bien? Con aplicaciones en problemitas. Y como se los había anticipado, ya empezamos definiendo qué es el punto. Es una figura que le empleamos bastante, ¿no? Y desde el punto de vista de la geometría no es tan simple su definición. Hay diferentes definiciones, ¿no? Desde el punto de vista, repito, de la geometría plana podemos definirlo, lo vamos a definir de la siguiente forma. Es la unidad más, pero más irreductiblemente mínima, ¿ya?, de la comunicación visual, o sea, no es muy difícil que podamos contemplarlo. Es una figura geométrica, por otro lado, sin dimensión, no tiene longitud, tampoco área menos volumen, ni siquiera otro ángulo dimensional, ¿ya? No es un objeto físico, pero es un ente esencial para la formación de otras figuras, ¿ya? Podríamos describir que se podría comparar como una estructura atómica, ¿no?, la unidad infinitesimalmente más pequeña. ¿Está bien? Obviamente nosotros representamos con una circunferencia, ¿no?, que lo decimos con un puntito. En realidad si nosotros esto lo vemos de una forma más amplia, es una circunferencia, ¿no?, un círculo en realidad, ¿no?, un círculo, una circunferencia con un relleno. Pero es una forma de representación, ¿no?, A, B, C, D, como un punto, decimos. Entonces esa es la definición que se puede realizar del punto. Ahora, a partir de miles de puntos, millones de puntos, ¿no?, podemos formar otras figuras geométricas. Así tenemos a la recta, por ejemplo. Definimos entonces, ¿qué es la recta? Es una figura formada por una sucesión de infinitos puntos colineales. Es decir, agarramos miles y millones y millonésimas de puntos y lo ponemos en forma colineal, ¿ya? Y esta figura lo hacemos que se extienda desde menos infinito hasta más infinito, o sea, no tiene inicio ni final. Podemos compararlo, por ejemplo, con una especie, con un haz luminoso.
¿no ve? Como un haz luminoso que se expande en forma unidireccional. No sabemos dónde se inició ni dónde va a terminar. Entonces, más o menos de esa forma se puede hacer una analogía con una recta, ¿ya? Obviamente se extiende en el espacio. Lo vamos a representar de esta forma, sin embargo, ¿no? Una recta. En geometría analítica veremos algo de lo que es la inclinación, ¿no? La pendiente. Por el momento simplemente una recta, ¿no? Que puede haber algunos puntos intermedios y precisamente de eso vamos a hablar a continuación. Eso se denomina segmento de recta, ¿ya? Entonces, el segmento es la porción de recta, ¿no? Es un pedazo de recta, en otras palabras, limitada por dos puntos, como en este caso podemos verlo, ¿no? Se denota por las letras mayúsculas que limitan el segmento, es decir, AB, ¿no? Aquí tenemos un segmento que le hemos puesto AB, o también podemos ponerlo aquí, ¿no? Ya, es como un trocito de recta que lo estamos cortando y lo vamos a poner así AB, ¿no? Ojo, la recta siempre se extiende al infinito. El segmento de recta tiene límites, tiene longitud, en este caso una longitud A, ¿no ve? Que le hemos puesto, que viene de la recta que va hacia el infinito, ¿no? Ahí está el trozo AB, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Esto en algún examen de admisión nos hemos preguntado, la gestión 2-2017. Dice el problema, en una recta se ubica los puntos consecutivos A, B, C y D, siendo que B es punto medio de AD. Aquí ya me está hablando de segmentos, ¿verdad? Calcular, me dice, CD, o sea, el segmento CD, si cumple que AC por AD es 16 y 2 sobre AC es igual a 1 sobre AB más 1 sobre 2CD. Solución. Vamos a bosquejar un gráfico de acuerdo a lo que nos dice el problema, ¿no? A los segmentos que nos han asignado. Nos dice el ejercicio, tenemos en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, siendo B que es punto medio de AD. Todo esto es AD, por tanto B es el punto medio. Seguramente C está más allá, ¿no? Ahora me pide calcular el segmento CD. Una recomendación que hacemos cuando resolvemos este tipo de ejercicios es asignar a las distancias con letras. Podemos trabajar con CD, BC, AB, ¿no? Pero a mí me parece un poco incómodo. Yo prefiero asignarles letras. Por ejemplo, lo que nos pide hallar CD, a esa distancia CD lo voy a llamar yo X. ¿Está bien? A BC lo voy a llamar Y. Ahora, como B es punto intermedio y ya para ir ganando tiempo y facilitando nuestro trabajo, siendo que el segmento BD, esto lo hemos asignado XY, sería el segmento B en total X más Y. Y repito, como P era punto medio, entonces este otro segmento también es X más Y. Va a ser la misma longitud, en otras palabras. Ahora vamos a ir reemplazando estas letras que hemos puesto a nuestras condiciones. Entonces, en la condición que nos han dicho AC por AD igual a 16, vamos a reemplazar en lugar de AC su equivalente. Su equivalente sería, en lugar de AC, sería hasta aquí X más Y, ¿no? AC es, en realidad AC es AB más BC, ¿no? Y AB sería X más Y BC sería Y. Muy bien. AD. AD es todo el segmento, ¿no? Sería X más Y más X igual a 16. Vamos a operar aquí adentro. Aquí tendríamos, por ejemplo, X más 2Y. Aquí tendríamos 2X más 2Y. ¿Está bien? 2X más 2Y. De aquí podemos factorizar un 2. Factorizamos un 2. Nos quedaría X más 2Y, 2X más Y. Aquí podemos simplificar mitades. 2, 16, nos va a quedar 8. Entonces, eso lo vamos a llamar ecuación 1, X más 2Y, X más Y igual a 8. Volvamos un poco hacia atrás. Tendríamos la otra condición, 2 sobre AC es igual a 1 sobre AB más 2 CD, ¿no ve? En ese vamos a reemplazar ahora. En la otra condición dice, ahora AC, AB y CD. ¿Qué es AC? Aquí está. AC era X más Y, AC. AB es X más Y nomás. Y CD es X nomás. Entonces vamos a reemplazar esos valores que hemos mencionado. Entonces en lugar de AC, X más Y, el otro 1 sobre X más Y, 1 sobre 2X. Operamos.
Fíjense que ya tenemos un sistema, o estamos tendiendo a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos para operar. A ver, si aquí operara tal como está, todavía no vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer una visualización. Esto va a ser x más 2y. Aquí saco mínimo común. Sería x más y por 2x. Multiplicamos cruzado, ¿no ve? Y hacemos operación. Pero aquí tengo x más y por 2x. Y aquí tengo x más 2y. Lo que está aquí. Cuando multipliquemos cruzado, voy a tener x más y por 2x y este otro lado x más 2y, o por otra expresión obviamente, ¿no? No sé qué tanto me sirva, porque aquí yo tengo un x más 2y por un x más y. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si esto lo llevo al otro lado para poder sacar mínimo común? Y al hacer mínimo común, que va a ser el producto de los dos, se va a repetir exactamente la ecuación 1. ¿Está bien? Es decir, fíjense, lo estoy llevando esto al otro lado con signo cambiado. Le dejo a la 12. Entre los dos me conviene sacar mínimo, porque repito, al sacar el mínimo común múltiplo me va a dar esta ecuación. Entonces ahí voy a poder simplificar más fácil. ¿Ven? Que la diferencia que aquí yo sacaba mínimo común y no llegaba, bueno, no me llegaba algo que sea más fácil de simplificar. Entonces hay que operar siempre analizando. Sacamos entonces el mínimo. Al sacar mínimo tendría x más 2y por x más y. Hacemos como un producto cruzado, ¿no? Cuando son dos fracciones heterogéneas diferentes, una mnemotécnica rápida es hacer como un producto cruzado, ¿no? Bueno, el x más y viene aquí, este otro viene aquí. Al otro lado se queda nomás. Sacamos, multiplicamos 2 por x, 2x más 2y menos x menos 2y. Fíjense que los 2y se van a ir, es una ventaja también. 2x más 2y menos x, ya multiplicamos 2y con 2y se va a ir. 2x menos x simplemente me va a quedar x. Ahora, todo lo de aquí abajo, ¿qué valdría? Por la ecuación 1, 8. ¿Ven? Es más, ya he eliminado la variable y más, directamente vamos a poder hallar x. Entonces, bueno, antes lo que decía me queda x sobre x más 2y sobre x más y igual a 2x. Esto lo estamos llamando 2. Decíamos que todo lo de aquí abajo es la ecuación 1 que va a equivaler a 8. Ese es reemplazo, entonces vamos a hacerlo. Reemplazando 1 en 2 decimos x sobre 8 es igual a 1 sobre 2x. ¿Ven? Simplecito. Multiplicamos, bueno, simplificamos 2 con 8, 4. Hacemos el producto cruzado. 4 por 1, 4, x por x, x al cuadrado. Sacamos raíces, tendría que ser más o menos raíz de 4, pero sabemos que cuando hablamos de longitudes no tenemos valores negativos. Directamente tendría que ser x. X era el segmento CD que me pedían y que vale 2. Siempre es bueno que ustedes resuelvan, ¿ya? Van a resolver sin ver cómo nosotros hemos resuelto. Y en el momento que vayan resolviendo, van a ir chocando con problemas y en ese momento se van a dar cuenta a veces que han escogido un camino posiblemente más largo o cuál es el camino más óptimo. Muy importante, yo aquí me voy siempre al camino más óptimo, ¿no? Como el que había analizado en la operación de las fracciones que hemos tenido. ¿Está bien? Bueno. Continuamos, ¿no? Vamos a hablar ahora de la proporción de segmentos. La proporcionalidad también viene con el término de relación, o también proporcionalidad, relación. Ya son conceptos que nos determinan o que vienen dados por el cociente de ambas magnitudes, o sea, de dos segmentos agarramos que tienen una determinada magnitud o medida. Entonces la proporción nos indica, o la relación nos indica cuál es la proporción de la magnitud de A en relación a B. Puede ser por cada 1 de A hay 2 de B, por cada 3 de A hay 5 de B. O sea, esa relación, ¿no?, entre las magnitudes que nos indica la proporción. ¿Está bien? Vamos a analizar dos casos para el caso de segmentos de rectas. Entonces, para dos rectas podemos tener así, pues fíjense, este es el segmento AB, que está dividido en 4 partes, ¿no? Este es el segmento CD, que está dividido en 6 partes. Bueno, yo le he puesto una división al azar, ¿no? Entonces, la proporcionalidad se expresaría AB en proporción CD. Si ponemos aquí una igualdad, diríamos 4 sobre 6, 2 tercios. Entonces, podemos concluir AB está a 2 respecto de CD a 3, ¿no? 2 a 3 es la relación entre AB respecto a CD. Ahí más o menos lo que se expresa la proporcionalidad, ¿ya?
Puede venir una misma recta con un punto intermedio, así, ¿no? Tengo A, B, A, C. Entonces este punto C ha dividido el segmento AB de acuerdo a una proporción. Entonces la proporción de la cual ha dividido es AC respecto a CB, ¿no? Esa es la proporción, o también llamada razón, ¿ya? La razón. Se ha dividido a razón de 3 por cada 2, 5 por cada 1, ¿ya? Entonces cuando nos hablan de proporción, relación o razón, siempre vamos a colocarlo como el cociente, ¿ya? Como el cociente dependiendo de la magnitud que nos hable. Vamos a hacer un problemita de esto. Dice, dados los puntos colineales consecutivos, ¿ya? M, N, O, P, Q y R, en donde el segmento NQ, dice, está a razón de 4 a 7 del segmento total. Se cumple que, me dice, 2MO más 2NP más 2OQ más 2PR es igual a 88. Calcular el segmento MR. Bueno, ya hemos hecho, nos han dado el problema, ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, bosquejar. Vamos a bosquejar y ahí nos vamos a ubicar mejor. Dados los puntos colineales, dice, consecutivos MNOPQR, bosquejamos. En forma gráfica los segmentos son estos, MNOPQR, ¿no? Le he puesto al azar, ¿no? Donde cae, no nos han dicho que alguno es punto medio, nada, solamente la razón nos ha dado. Fíjense que el segmento que me pide el ejercicio del segmento MR, el segmento MR es todo, el total me está pidiendo en otras palabras, ¿ya? También me da un dato, NQ, este es el segmento NQ, ¿no? Todo este es el segmento NQ. Está a razón, dice, de 4 a 7. 4 a 7 del segmento total. El segmento total es MR, no olvidemos, ¿ya? Y me dan una condición, 2M más 2NP y todo eso. Como ya les había indicado en el anterior ejercicio, yo prefiero darme letritas a las distancias, a las longitudes de cada subsegmento del segmento total. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? MN lo voy a llamar X, NO lo voy a llamar Y, OP lo voy a llamar Z, PQ lo voy a llamar U, y QR lo voy a llamar B chica. ¿Está bien? Ahora vamos a reemplazar el dato que nos pide. Aparentemente aquí tendría como 5 incógnitas, ¿no? Y bajo una lógica alguien tendría que tener 5 ecuaciones. Pero no es así, ¿no? Vamos a ir armándonos en realidad lo que queremos hallar. Entonces nos dice 2MO más 2NP, vamos a ir reemplazando. Entonces de la condición, vuelvo a copiar la condición, 2MO más 2NP más 2. Fíjense que MO es MO, de aquí a aquí. MO sería X más Y. 2NP, NP sería Y más Z. OQ sería Z más U. Y PR sería PR U más B. Antes podemos deducir un 2, ¿no ve? Para que podemos dividir todo entre 2, así nos deshacemos, ¿no? Pero ya vamos a ir reemplazando esos valores que ya habíamos mencionado. Entonces ahí está 2X más Y más 2Y más Z, para cada segmento su equivalente, lo que hemos mencionado. Podemos dividir entre 2, les decía, ¿no? O factorizar un 2, estamos factorizando un 2 de toditos, me queda X más Y más Z más U más B igual a 88. Mitades, 88, este va a ir a dividir como quieran, al final aquí va a quedar 44. Aquí podemos aprovechar para sumar los términos semejantes, de esta forma, ¿no? Y a 88 le hemos puesto 44. Vamos a agrupar de la siguiente forma, X más B, lo voy a llamar así, un 2, Y más Z más U igual a 44. Ahora, por organizarme mejor, vamos a hacer cambios de variable esto. Obviamente, repito, yo ya estoy haciendo un ejercicio bajo una metodología o un ejercicio que ya lo he visto, ya lo he resuelto, ¿ya? Porque ahorita para seguir operando tendría que ver cómo actúa el otro, pero como yo ya lo he visto, entonces sé cómo va a actuar y ya voy a aplicar algunos cambios. Pero es recomendable que ustedes este ejercicio vuelvan a resolverlo a modo de practicar y ahí pueden ver cuál es el camino que pueden optar. Puede haber otro camino al que yo estoy resolviendo y que obviamente va a resultar. Al final van a existir varios caminos, pero obviamente la solución tiene que ser la misma, ¿no? Entonces yo estoy haciendo unos cambios, ¿no? A X más a Y más Z más U lo voy a llamar A, y a X más B mayúscula. ¿Por qué? Repito, porque ya he analizado la otra ecuación, porque eran dos ecuaciones. No nos olvidemos que la segunda ecuación era la condición del segmento, ¿no? La razón.
NQ está a razón de 4 a 7 del segmento total, o sea, NQ está a razón 4 a 7 de MR, ¿está bien? Entonces ya con eso hemos analizado, ya tenemos a dónde vamos. Bueno, antes reemplazando, tendríamos lo siguiente: en lugar de x más b chica, b mayúscula, más 2 en lugar de y más z más u, ¿no ve? Igual a 44. Voy a despejar b, sería 44 menos 2a. Ahora para la primera condición, NQ es, ya lo he puesto, 4 a 7 del segmento total. ¿Eso cómo lo expresamos en términos de ecuaciones? Esto, ¿no? NQ es 4 a 7 de MR, ¿no? NQ respecto a MR es 4 a 7. Esa es entonces la proporcionalidad, ¿no? Ahora NQ, vamos a reemplazar su equivalente. NQ dice que es, eso podemos ver en el gráfico, en la rectita ustedes pueden hacer la verificación, Y más Z más U sobre MR, que sería X más Y más Z más U más B, que es 4 séptimos. Ven que aquí nos aparecen las mismas letritas que hemos hecho el cambio, por eso he hecho este cambio, ¿no? X, Y más Z más U es A, y X más B es B mayúscula. De todos modos vamos a hacer el producto cruzado. 7 viene a este lado, este X más Y más Z más U más B va a multiplicar al 4, y reemplazamos los cambios. Y más Z más U valía A, Y más Z más U valía A, y X más B valía B, ¿ve? Entonces lo que tendríamos que haber hecho es analizar estas dos ecuaciones, y para facilitar mi trabajo y ver, comparado con la anterior ecuación, hacer los cambios. Claro, yo me anticipo un poquito, pero se aclaró en su momento. Ahora me ha quedado una ecuación, un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo vamos a hallar. En realidad me está pidiendo el segmento MR, que era la suma de toditos, ¿no ve? Hallando A y B, al final vamos a tener la suma también de toditos. Ya. Entonces vamos a reemplazar 1 en 2. Uno habíamos ya hallado en la anterior, que era esto, ¿no? 1 era B es igual a 44 menos 2A. Entonces reemplazamos en lugar de B eso, ¿no? 44 menos 2A. 7A es igual a 4, 44 menos 2A más A. Simplificamos. 7A es igual a 4, menos 2A más A es menos A nomás. Multiplicamos. 4 por 44 es 176. Con A es menos 4A, que venga este lado a sumar. 7 más 4 es 11A. Y que vaya a dividir el 11. 177 entre 11 es 16. Ya tenemos A. Vamos a hallar ahora B. Reemplazamos en la ecuación 1, ¿no ve? B era 44 menos 2A. Pero vale 16, 2 por 16, 32, 44 menos 32, 2. Ya tenemos todo, ¿no? A, recordemos que era Y más Z más U, y B era X más B. O sea, en otras palabras, sumamos ambos, finalmente A más B, que sería Y más Z más U más X más B. Y todo esto es la suma de todos los segmentos, que es el MR. Por tanto, diríamos que MR tendría que ser la suma de A más B, ¿no? Porque es la suma de todo esto. A vale 16, B vale 12, 16 más 12 entonces nos daría 28. Esa sería entonces la solución para este ejercicio, ¿ven? Entonces, repito, hay que tener mucho cuidado en el planteamiento de las ecuaciones, como en este caso. Tenía 5 incógnitas, alguien diría que necesitó 5 ecuaciones. Sin embargo, solamente tenía 2 datos, ¿no? Una ecuación y un dato que me ha dado de proporcionalidad. Por eso hemos tenido que buscar la mejor forma, ¿no? Hacer un cambio de variable, algo así, para poder resolver este ejercicio. Vamos a hablar ahora del teorema de Tales, ¿ya? Bueno, Tales es un matemático también que ha existido en la antigüedad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este teorema? ¿Ya? Este teorema relaciona, y seguimos hablando de las proporcionalidades, relaciona las proporcionalidades entre segmentos de rectas atravesados por rectas paralelas, ¿ya? Se enuncia ¿cómo? ¿Cómo se enuncia? Si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. A ver, mejor haremos un grafiquito y haremos ya la ecuación matemática. Ahí vamos a ubicarnos mejor. Es decir, dice, ¿no? Si A, B y C son paralelas, entonces, tendríamos así. Fíjense, aquí tengo dos rectas paralelas, como dice el teorema de Tales, ¿no? Si dos rectas cualesquiera, en este caso R, ¿no? Son cortadas por rectas paralelas, en este caso A, B y C, las rectas que están de rojo. Los segmentos que determinan una de las rectas, los segmentos son estos, ¿no? A, B, B, C o AC.
Aquí A', B', A', C' o B', C' son los segmentos, ¿no? Entonces los segmentos que determinan una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra, dice. A ver, eso en ecuaciones, ¿cómo sería? Ahí está. El segmento AB es proporcional a A'B', por eso ponemos la división, que va a ser igual al segmento BC proporcional a B', C', por eso ponemos su división, igual al segmento más grande, AC proporcional a A'C'. De esa forma entonces se coloca la proporcionalidad para el teorema de Tales, ¿ya? Entonces, podemos hacer un ejemplito más. Sean las rectas paralelas, dice L1, L2 y L3, que son atravesadas por dos rectas secantes. Secante también se dice a la recta que transversal, ¿no? que corta a otra. Si se tiene que las distancias son, aquí me da un valor, A'C' en base es igual a 48, y aquí me da una triple igualdad, OA es igual a 1/3 de OB igual a 1/2 de BC, ¿no? Hallar los segmentos OA', OB' y B'C', y me dan el gráfico, ¿ya? Fíjense, una recta L1, L2, L3 que son paralelas, y vienen otras dos rectas, que a diferencia de la anterior, estas se cortan, pero no hay problema, el trato se hace lo mismo, ¿ya? Solución. El teorema de Tales entre L1 y L2, vamos a volver atrás. Aquí vamos a aplicar el teorema de Tales. La proporción sería entonces A', A'O, el segmento A'O, es proporcional al segmento OA, ¿no? O sea, A'O sobre OA, igual a OB' sobre OB, ¿está bien? O sea, imagínense esto, es lo mismo que el anterior, ¿no? Es lo mismo que este, AB sobre A'B, pero en este caso en el otro ejercicio están cruzados estos, pero es lo mismo, no está cruzado. AB sobre A'B, BC sobre B'C. Eso estamos haciendo, ¿no ve? A'O sobre OA, OB' sobre OB. Eso vamos a hacer. Ahí pueden ver, ¿no? OA' sobre OA es igual a OB' sobre OB. Vamos a despejar OA', entonces OA' va a ser OB' sobre OB, el OA va a ir a multiplicar, eso lo vamos a llamar ecuación 1, ¿está bien? Nos han dado una triple igualdad, volveremos a mi triple igualdad, aquí está el dato. Esto significa que OA puede ser igual a 1/3 de OB, o bien OA es un medio de BC. Yo estoy utilizando esto, OA es un medio de BC, voy a buscar llevarlo todo a BC. OA es un medio de BC. OB sería igual, 1/3 de OB sería igual a 1/2 de BC, y de aquí puedo despejar OB, ¿no? Entonces voy a tomar este primero con el tercero y el segundo con el tercero, ¿está bien? Entonces el primero con el tercero decía, ¿no? OA es 1/2 de BC, lo vamos a llamar ecuación 2, y 1/3 OB es igual a 1/2 BC, el segundo con el tercero. De aquí vamos a despejar OB. Al despejar OB sería 3/2, te va a venir a multiplicar 3/2 de BC. Ya tengo la ecuación 2 y la ecuación 3. Vamos a reemplazar ambos en 1. Tendríamos lo siguiente. OB' en lugar de OB, 3/2 de BC, OA en lugar de OA, 1/2 de BC. Fíjense que aquí un 2 con un 2 lo puedo eliminar, y un BC con un BC también se va. Directamente me va a quedar OB' sobre 3. Eso lo vamos a llamar ecuación 4. Por Tales entre L1 y L3. Vamos a volver hacia atrás. Entre L1 y L3. AB, el segmento AB, es proporcional a A'B', o al revés, ¿ya? A'B' puede ser proporcional a AB. Ya, depende de donde empecemos, nos va a salir lo mismo. AB es proporcional a A' sobre B'. BC es proporcional a B' sobre C'. Eso estaríamos hablando. Entonces, por tal es lo que debemos mencionar entre 1 y 3. AB es proporcional a A'B' y BC a B'C'. Lo vamos a llamar ecuación 5. Pero AB es OA más OB. A ver, ¿a qué se refiere eso? AB, este AB es la suma de estos otros dos segmentos chiquititos. AB es OA más OB. OA más OB. Y lo mismo al otro lado, ¿no? A'B' es OA' más OB'. ¿Ya? Estamos haciendo la misma suma en el sector del segmento, ¿no?
Entonces AB es OA más OB. Pero OA lo tenemos aquí en la ecuación 2 que vale 1/2 de BC. Y OB lo tenemos en la ecuación 3 que es 3/2 de BC. Son lo mismo. Al sumar sería mínimo 2, 3 más 1, 4 entre 2, 2 simplemente. Entonces AB vale 2BC. Esto lo vamos a llamar ecuación 6. También lo que habíamos visto en el otro lado, A'B' es OA' más OB', el otro segmento, ¿no? Y OA' es lo que hemos hallado en la ecuación 4. OA' es OB'3, ¿no? Esto lo llamamos 4. Reemplazamos ese valor, ¿no? OB'3. OB' es esto, ¿ya? OB'. Entonces, como los dos son términos semejantes, OB', sumamos. 3 por 1, 3 más 1, 4 tercios de OB'. Eso lo vamos a llamar ecuación 7. Asimismo, en el segmento teníamos que A'C' es A'B' más B'C'. O sea, es el segmento más largo. Si ustedes se fijan en el gráfico, es el segmento más largo, ¿ya? Donde es el primero A'B' más B'C'. Pero este A'C' me han dado de dato, que vale 48. Reemplazamos A'C' que vale 48. Eso nos han dado en el enunciado del problema. Y A'B' lo hemos hallado aquí, que vale 4 tercios de OB'. Más B'C', copiamos nomás. Vamos a despejar B'C', esto que vaya al otro lado, que sería 48 menos 4 tercios OB'. Bueno, donde pongamos la igualdad es indiferente, ¿no? Por mi comodidad yo le dejo al B'C'. Bueno, si se quedaría aquí, iría al otro lado y le doy la vuelta y me da esta ecuación, ¿no? Esto lo llamamos ya 8. Ya estaría. Vamos a reemplazar en 5. La ecuación 5 era esto, ¿no ve? AB sobre BC es igual a A'B' sobre B'C'. Reemplazamos. AB ya hemos dicho que vale 2BC. ¿No ve? 2BC la ecuación 6. BC copio nomás. Igual a A'B', aquí está, 4 tercios OB'. ¿Está bien? B'C', 48 menos 4 tercios de OB'. BC con BC se van y fíjense que me queda solamente OB', así que es simplemente despejar eso. Que vaya al otro lado, 2, 48 menos 4 tercios de OB' es igual a 4 tercios de OB'. Vamos a despejar eso. ¿Ya? Entonces, multiplicamos, este 2 se va a ir con un 4 y me va a quedar simplemente 2 tercios. El 3 lo hemos traído multiplicado cruzado, multiplicamos, operamos, 3 por 48, el 3 con el 3 se va a ir, 4 OB' me queda, 2 OB'. Esto lo llevaremos al otro lado, 4 más 2, va a ir con signo cambiado, más 4 más 2, 6, 3 por 48, 6 entre 48 es 8, ¿no ve? 48 entre 6 es 8, 8 por 3, 24. Ya tendríamos que OB' vale 24, ya tenemos uno de lo que me han pedido. Ahora simplemente ya reemplazan las otras ecuaciones, ¿no? Agarro 4, OA' valdría OB' sobre 3, esto vale 24 entre 3, al final eso nos va a dar 8. Ya tengo OA', ¿qué más nos pedía? B'C', reemplazando en 8, B'C' era 48 menos 4 tercios de OB', pero OB' vale 24. Reemplazamos el 24, 24 entre 3, 8, 8 por 4, 32, 48 menos 32, 16. Ya tengo las tres soluciones que me han pedido, OB', OA', B'C'. Bueno, eso sería todo por esta primera sesión. Gracias.